decidimos que queríamos venir aquí para ser probados y para poder regresar a su presencia. Pero no es el destino, no es regresar para ser como Él. Quizás querramos mirar este plan de salvación y esta etapa en la que que estamos viviendo en esta vida terrenal como un proceso para convertirnos más como Dios y no tanto solamente para hablar de un lugar al que queremos llegar, que Me es encanta. la vida eterna. Qué bonito que el evangelio nos pueda traer esa tranquilidad, ¿no es cierto? Sí. Que puedas voltear a ver un evento tan difícil como es la pérdida de tu mamá en esta tierra y a pesar de tanto dolor, de tanto extrañarla, poder escuchar estas promesas del evangelio y saber, la voy a volver a ver. Gracias a mi Salvador todos vamos a resucitar Así y va a es. haber un día glorioso en el que la vas a volver a ver. Tal Ujú. vez pensamos, no tengo la capacidad de hacer un impacto en la vida de alguien o de ser todavía un instrumento, una herramienta útil en las manos de Dios. ¿Será que aún desde nuestras murallas, o sea, desde las afueras de la ciudad o desde nuestra pequeña esquina, nuestro pequeño hogar, podemos hacer una gran diferencia, un gran impacto? Ven, sígueme, una charla entre amigos, el podcast donde exploramos el amor de Jesucristo y su impacto en nuestras vidas. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Ven, sígueme, una charla entre amigos. Yo soy Adriana Yo soy Reina. y antes de empezar los invitamos a suscribirse al canal si no se han suscrito todavía y a encender la campanita para que puedan recibir las notificaciones de cuando subimos videos, ¿ok? Y no solamente se suscriban, oigan, ya he tenido varias personas, mi hermana, mi papá, amigos, que me dicen, iba a comentar esto en el episodio y no lo puse, mejor te lo pregunto directo. No me lo pregunten directo, pónganlo por favor aquí, Pues, ¿cuál es el pónganlo. privilegio de que te tengan cerca? No, no es cierto, sí, pregúntenme lo que quieran, pero pónganlo en el canal, en los comentarios, para que así se cree una conversación. Se supone que esto es charla entre amigos, no nada más entre tú y yo, sino que Estoy ellos de también acuerdo. participen, que la gente nos diga, oye, no, no estoy de acuerdo. No, mi papá dice, es que luego dices cosas que digo, dale, pa, pues coméntalo, queremos tener Eso. una conversación y que sea, ¿sabes? Como que rebotamos ideas y no nada más sea nosotras tratando de enseñar algo que ni sabemos si está correcta al 100%, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay algunas que siempre no, algunas personas que siempre nos comentan, les mandamos unos saluditos, Liliana, Nadia, ya no me voy a acordar de todas, pero créanme que siempre las leemos y les agradecemos mucho siempre que están ahí para nosotros. Bueno, ahora sí, les voy a decir que nos quedamos apenas al principio del capítulo 14. Y lo paramos ahí por una razón, porque aquí viene esta parte que yo les decía en el episodio pasado, que es esta doctrina súper profunda de Samuel en la manita y que es mucho más que solamente decir, ah, lo mandó, fue, muralla, flechas no lo dañaron, pero fue obediente y todo salió, ¿no? O sea, es mucho más que eso. Y sí, es algo que ya hemos escuchado muchas veces, pero me encanta la perspectiva que pone Samuel, si lo leemos con unos lentes diferentes, vamos a ponernos unos lentes de buscar, ver, de deshacer lo que creemos, las concepciones de lo que creemos y de lo que hemos siempre sido enseñados. No estoy hablando que nos olvidemos de nuestros principios y del Evangelio, sino que busquemos ver con nuevos ojos estos versículos, ¿ok? Esa es la invitación que yo les voy a hacer para poder estudiar juntos y platicar del versículo, del capítulo 14. Miren, vamos a empezar solamente con el 11 que dice, pues para este propósito me he subido a las murallas de esta ciudad, a fin de que oigáis y sepáis de los juicios de Dios que os espera por causa de vuestras iniquidades, y también para que conozcáis las condiciones del arrepentimiento. Todo el capítulo pasado les habla de todas las cosas malas que han hecho, ¿ok? Y aquí empiezan las buenas nuevas. ¿Ok? Aquí empieza a decirles, les voy a decir qué es lo que va a pasar también si se arrepienten. Les va a hablar de todo lo que pueden hacer para poder arrepentirse también. Y yo me quedé reflexionando en algo cuando leí esto, es, con este propósito me he subido a las murallas de esta ciudad. Eso es lo que dice Samuel. Para poder hablar de algo, dice, también para que sepáis de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese sube a, a las murallas para que puedan conocer de Jesucristo, para que puedan saber cuáles son las condiciones del arrepentimiento. ¿Cuáles son esas murallas que nosotros tenemos, a las que nos podemos subir para poder hablar de Jesucristo,
para poder hablar de las condiciones del arrepentimiento. Esas murallas no necesariamente tienen que ser un medio como este en el que estamos nosotros ahorita en YouTube. Esas murallas no siempre tienen que ser el púlpito cuando estamos o tengamos un llamamiento. Estas murallas pueden verse de diferentes maneras, ¿cierto? Estas murallas pueden verse en mi casa, con mis hijos, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. ¿Cuáles son estas murallas? ¿Dónde me quiero subir? ¿Y cómo voy a poder o querer ser valiente al testificar de mi Señor Jesucristo? Bueno, y para poder empezar a hablar de estas condiciones del arrepentimiento que nos está hablando Samuel, vamos a empezar con esta concepción de algo que estoy seguro que tienen en la cabeza y es esto del plan de salvación. ¿Ok? Ustedes puedan ver esta imagen, la hemos visto muchas veces, la hemos repasado en las clases, se ha enseñado a lo mejor en seminario, de cuáles son los pasos, ¿no? De este plan de salvación, la vida premortal, la vida mortal, después va a venir el juicio, ¿verdad? Bueno, vamos a estar en el mundo de los espíritus, el juicio y demás, ustedes ya lo pueden ver aquí en el esquema y lo hemos visto. Y justamente para poder decorticar esta parte y deshacerlo y verlo de la manera en la que Samuel nos lo está presentando, y vamos a ver si es cierto que es de la misma manera en la que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿ok? Ujú. Y aquí hay algo muy importante que está faltando en este plan, en este esquema del plan de salvación. Y se los voy a volver a mostrar. ¿Qué cosa está faltando aquí? Esencial en el plan de salvación, que no hay mención prácticamente nunca en el plan de salvación. Y en el versículo 13, Samuel nos los recuerda. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y si creéis en su nombre, os arrepentiréis de todos vuestros pecados. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo, tristemente, no está pintado en este esquema del plan de salvación. Y vamos a ver este plan de salvación con Jesucristo al centro de este plan. Y vamos a reconstruir este esquema. ¿Les parece? Vamos a empezar y voy a empezar a leer las escrituras, así nos vamos a ir rapidito. El 15 dice, pues he aquí de cierto tiene que morir para que venga la salvación. Si a él corresponde y se hace necesario que muera para efectuar la resurrección de los muertos a fin de que por este medio los hombres sean llevados a la presencia del Señor. Está hablando que se tiene que morir para que venga la salvación. ¿Y a quién le corresponde? A Jesucristo, ¿verdad? Porque arriba empieza a hablar de Jesucristo, porque dice que nos va a dar una señal de su muerte y es necesario que Él muera para que se lleve a cabo la salvación. Vamos a pensar en el plan de salvación. Normalmente el plan de salvación lo llegamos a pensar como un plan de salvación que nos va a llevar hacia algún lugar, ¿cierto? Pero quizás lo querramos pensar en lugar de ser ese lugar, ¿qué es lo que quiero ser? Porque nosotros ya vivíamos con nuestro Padre Celestial. Si recordamos el plan de salvación, nosotros vivíamos y hablamos de la vida premortal. Y esta Ujú. vida premortal ya vivíamos con el Padre Celestial. Vivíamos Ujú. con nuestro Dios. Ya lo conocemos. No es un lugar distinto, pero al parecer no era suficiente para nosotros, ni para Dios, que nosotros viviéramos en ese estado. Y por lo tanto nos manda a la tierra. ¿Para Ujú. qué? No solamente para que regresemos a su presencia. Cuando hablamos del plan, del plan decimos, bueno, decidimos que queríamos venir aquí para ser probados y para poder regresar a su presencia. Pero no es el destino, no solo es el destino, es regresar para ser como Él. Quizás Ujú. querramos mirar este plan de salvación y esta etapa en la que que estamos viviendo en esta vida terrenal como un proceso para convertirnos más como Dios y no tanto solamente para hablar de un lugar al que queremos llegar, que Me es la encanta. vida eterna, ¿cierto? Ujú. Y es Sí. este proceso. Y Samuel nos habla de este proceso. ¿Cuál es este proceso en el que nos podemos convertir y a través de quién podemos convertirnos como Él y regresar otra vez a su presencia? Y entonces Pues a lo mejor y continuamos. por eso hace tanto énfasis, perdóname que te No, interrumpa, está bien. también por eso hace tanto énfasis en la idea del cambio de corazón, ¿no? Porque él lo entiende más como un proceso de convertirnos en algo más que una meta a la que tenemos que llegar. Así es. Es Ujú. exacto. Y que además sabemos que no vamos a llegar a ser como Dios nosotros solitos. No hay manera que podamos llegar a ser como Él solo por nuestros propios esfuerzos. Y bien, Ujú. y continuamos en el 16 y dice, sí, aquí esta muerte lleva a cabo, lleva efecto la resurrección.
y redime a todo el género humano de la primera muerte. Entonces, estamos hablando del plan de salvación, del plan de salvación, estamos hablando de la vida premortal, estamos hablando de la vida terrenal, y luego normalmente hablamos de la muerte, ¿no? Entonces hablamos de dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. Y aquí nos los está hablando también Samuel. Y nosotros sabemos, si preguntáramos quiénes son los que van a resucitar, quiénes son los que van a vencer esta muerte física. Y la Ajá, respuesta es todos, ¿no? Y siempre lo sí, decimos, no importa, sean buenos, sean malos, sean asesinos, no sean lo que sea, todos vamos a resucitar y no tenemos que hacer absolutamente nada. Y aquí ajá, nos lo dice Samuel. Dice, sí, él redime a todo el género humano de la primera muerte. Y la palabra redime, si nos vamos aquí, nos iríamos al plan de redención, si nos vamos a la guía de las escrituras. Dice, la plenitud del Evangelio de Jesucristo, cuyo propósito es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Por lo tanto, este plan de redención nos habla, como decimos, de estas dos muertes. En el 16 nos dice, porque hallándose separados de la presencia del Señor por la caída de Adán, ya tenemos la muerte espiritual, todos los hombres son considerados como si estuvieran muertos, tanto en lo que respecta a cosas temporales como a cosas espirituales. Pero he aquí, la resurrección de Cristo redime al género humano, sí, a toda la humanidad y la trae de vuelta a la presencia del Señor. Esto me dio un sentimiento de paz, de amor, de no puedo entender el amor de Jesucristo. Porque fíjense bien cómo está diciendo aquí. Está hablando de la caída y de la muerte espiritual y que a través de la resurrección de Cristo, Él redime al género humano. No está diciendo a los creyentes, no está diciendo que redime. Redime no es lo mismo que la salvación. Eso sí tenemos que ser muy claros. Redime al género humano para que vuelvan a la presencia del Señor. Y todos tenemos que volver a la presencia del Señor, no importa nuestros actos, tenemos que regresar a su presencia. Y habrá quien les será mejor no quedarse en su presencia porque no pueden soportar su presencia, ¿cierto? Y aquí viene toda esta parte donde si hemos creído, donde son las condiciones del arrepentimiento que nos habla Samuel, si nosotros cumplimos con esas condiciones del arrepentimiento que es creer en Jesucristo, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces podremos también vencer esta muerte espiritual. Y no solamente la física que ya es regalada, sino esta muerte espiritual y poder ganar la salvación para poder volver a vivir con nuestro Padre Celestial. Y me gustaría mostrarles de nuevo este esquema, pero pintado diferente, de acuerdo a como lo estamos viendo, como lo pinta Samuel. Y esto lo estoy sacando, esta figura que están viendo ustedes es del libro Come As You Are, ¿ok? De Samuel Norton. Esta visión del plan celestial que nos habla de un plan que considera a toda la humanidad, que no, y que el centro de ello es Jesucristo. Y que Jesucristo y solo Jesucristo es el que va a juzgarnos a cada uno de nosotros, que Jesucristo es el mismo que dio su vida por nosotros, que estuvo dispuesto a sufrir lo que sufrió para que nosotros podamos regresar a lo que conocemos como nuestro hogar y que podamos volver a ver el rostro de nuestro Padre Celestial y darnos cuenta que lo conocíamos y que nos acordamos de Él y que es nuestro Padre Celestial y que nos vamos a sentir como en casa cuando estemos con Él. El amor de nuestro Señor Jesucristo jamás, y toda la figura del Señor Jesucristo no puede quedar jamás fuera del plan de salvación. Él es el centro de ese plan de salvación. No es algo que se decidió a la mitad del camino de cuando ya estábamos aquí, manda un Salvador. Él estuvo dispuesto desde el principio a venir. Y esta parte del plan de salvación es una en la que quizás querramos concentrarnos más, porque mientras más nos concentramos en nuestro Señor Jesucristo, en ese amor tan grande e infinito que nos tiene, quizás eso nos haga, como dice Samuel, querer arrepentirnos y querer tener este cambio de corazón. ujú, sí. Qué bonita manera de explicarlo. No he llegado a esa parte en el libro del que estás mencionando, pero me gusta mucho esta perspectiva en la que Cristo es el centro. Siento que muchas veces nos como quedamos atorados en la idea de estos son los pasos, este es como el esquema y como nuestra mente tal vez humana necesita niveles o no Ujú, sé,
se necesita como que un camino exacto por el que tenemos que pasar y creo que nos quedamos atorados en eso cuando el propósito siempre es Jesucristo, el centro es Jesucristo, el camino, la meta es el llegar a ser como Él, el tener una relación con Él, bueno, con Él y con su Padre, sí, Ujú, me gusta mucho la manera en la que lo explicas y qué bueno que podemos verlo eso a través de las palabras de Samuel. de Samuel. Y él termina diciéndonos, si nosotros creemos en esto, si queremos tener ese cambio de corazón y conectar con nuestro Señor Jesucristo, nos dice en el 19, por tanto, arrepentíos, arrepentíos, no sea que por saber estas cosas y por no cumplirlas os dejéis caer bajo condenación y seáis arrastrados a esta segunda muerte. ¿De qué cosas nos tenemos que arrepentir? Todos los días. Yo tengo muchas cosas. Cuando leí esto dije tantas cosas que tengo que arrepentirme para Ujú, acercarme más a mi Señor Jesucristo. Y yo sé que Él me ama incondicionalmente. Sé que el plan, sí, tratar de reducir el plan de salvación a un esquema es demasiado humano, sí, ¿sabes? Es querer encasillarlo en algo chiquito cuando yo sé que el plan y el trabajo de Jesucristo no terminó cuando murió, ni cuando resucitó. Su trabajo continúa. sí, Su trabajo y su misión es llevar a los hijos de los hombres de regreso a la presencia de su Padre. Y sí, Él sigue trabajando en ello. Y que ujú, podamos ver esto en nuestra vida y que lo sepamos y que sintamos este amor que nos llena el corazón para que tengamos ese cambio de corazón y queramos arrepentirnos todos los días de manera sincera. sí. Qué padre, mira, qué bueno que lo ves así. Qué bueno que lo dices así. Sí. Oye, y justamente aquí en este capítulo 14 está este versículo del que tú comentaste en el episodio pasado. Ujú, Versículo 25 dice, se abrirán muchos sepulcros y entregarán un gran número de sus muertos y muchos santos se aparecerán a muchos. Y una de las cosas que me quedé pensando, el por qué Jesucristo quería que supiéramos esto, por qué les dijo a los nefitas cuando él vino aquí a las Américas, por qué no escribieron esto que ujú, dijo Samuel en la manita, me hace pensar que él quería que entendiéramos mejor la naturaleza de su sacrificio, que este poder de resurrección y que este vencimiento de las ligaderas de la muerte es real. ujú. Cuando leí esto, no pude más que pensar en mi mamá. No, Muchos salieron de sus sepulcros, ¿saben? Y pensar en todas esas personas que han perdido a gente que aman ujú, y la esperanza de que todos vamos a volverlos a ver. sí, Y que quería que supiéramos esto, que muchos santos, que muchos resucitaron y que todos vamos a resucitar. Sí, y la manera en que vamos a resucitar, cómo nos vamos a sentir en su presencia, solo depende de que creamos y que pongamos nuestra confianza en Él. sí. Qué bonito que el evangelio nos pueda traer esa tranquilidad, ¿no es cierto? Sí. Que puedas voltear a ver un evento tan difícil como es la pérdida de tu mamá en esta tierra, y a pesar de tanto dolor, de tanto extrañarla, poder escuchar estas promesas del evangelio y saber, ah, Ujú, la voy a volver a ver. Gracias a mi Salvador, todos vamos a resucitar, así y va a haber es. un día glorioso en el que la vas a volver a ver, y sí, qué hermoso poder pensar en esto. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso, amiga? Son Sí, esas confirmaciones que recibes en el corazón, sí, esos golpes del espíritu que recibes, esto es verdad, sí, sí, que no puedes negarlo, no puedes negar lo que sientes, no puedes negar ujú, las verdades que el espíritu te testifica. sí. Amiga, voy a cambiar un poquito el tema de esto que acabas de hablar, pero voy a mantener como la misma perspectiva, porque tú estás hablando acerca de un Dios amoroso que tiene un plan de amor para nosotros y es un plan de esperanza y es un Padre que ha creado un camino para que nosotros podamos regresar a su presencia, el que ha puesto al Salvador como el centro, ¿sabes? Como todas estas cosas bonitas. Y cuando empecé a leer el capítulo 15, algo que me llamó como un poquito la atención es la manera tan como rígida, no sé, tan un poquito medio como dura de hablar de Samuel. Él, de hecho, te voy a decir en dónde es que yo veo esta, como que no se sintió tan bien. Pero a ver qué piensan ustedes. Porque en el versículo 3 él está, bueno, está predicándole a las personas, ¿no?
y les está hablando de la importancia de que se arrepientan y que escojan vivir el evangelio, y dice en el 3: si hay de los de este pueblo, llamado el pueblo de Nefi, a menos que se arrepientan cuando vean todas estas señales y prodigios que les serán manifestados. Pues he aquí han sido un pueblo escogido del Señor, ¿sí? El amado a los de este pueblo, a los del pueblo de Nefi, y los ha disciplinado también. Sí, los ha disciplinado en los días de sus iniquidades porque los ama. Entonces aquí empieza diciendo, arrepiéntanse, ¿verdad? El Señor los escogió, los ha amado, los ha disciplinado, cierto, pero los ama. Y luego viene esta parte donde digo, ouch, porque dice, mas he aquí, hermanos míos, ha aborrecido a los lamanitas. Y de hecho, si lo lees en inglés, dice hate, como de odio. Ha odiado a los lamanitas, porque sus obras han sido continuamente malas. Y esto por motivo de la iniquidad de la tradición de sus padres. Am, Solo, digo, hay más en el versículo, pero solo cuando escuché eso dije, ay, qué feo se siente pensar en este Dios que ama a un pueblo y odia a otro. Y como los odio porque se han portado mal. No sé, no, como que se sintió medio ouchis. Y lo que recordé, lo que sentí, es la voz de un hombre, es la interpretación de un hombre que ha vivido mucha guerra, que ha habido mucha maldad, que ha visto cómo sus hermanos, bueno, sus hermanos, él es la manita, cómo los lamanitas han hecho muchas cosas para lastimar a otros. Y yo me imagino que él ha estar enojado también con su gente. O sea, de no inventes, ve todo lo que han hecho los lamanitas. A lo mejor y ya de tener un poquito de este como prejuicio, no sé, es la Ujú. interpretación humana. Y a lo mejor y odiar o aborrecer no tienen el mismo como significado, la misma connotación que tiene ahorita la palabra. ¿Yo qué voy a saber? Lo que yo entiendo, y a ver si tiene sentido, es no necesariamente que los haya aborrecido, que los haya odiado. Creo que les da o nos da la oportunidad de que vivamos consecuencias naturales. O sea, si nosotros somos alguien que está ocupando drogas por años, ¿no? Y terminamos lastimando a nuestra familia, sin trabajo, sin dinero, estamos en las calles, sufriendo, muriéndonos, podríamos decir, oh, ¿estás ahí porque Dios te odia? ¿No? O es simplemente que Dios permite que hayan consecuencias naturales, ¿no? Tienen que Claro. haber cosas que Son las pasan. leyes. Claro, son las leyes. Y cada Ujú. bendición está basada en una ley. Entonces, y son leyes naturales también. Ocupas sustancias, vas a tener una adicción, vas a tener esos problemas con tu familia. O sea, no es porque Dios nos esté castigando, no, ni porque nos aborrece. De hecho, si vemos, si brincamos tantito de regreso al capítulo 14, en el versículo 30, dice, así pues, recordad, mis hermanos, que el que perece, perece por causa de sí mismo, y quien comete iniquidad lo hace contra sí mismo. Pues he aquí, sois libres. Se os permite obrar por vosotros mismos, pues he aquí, Dios os ha dado el conocimiento y os ha hecho libres. O sea, te está diciendo, las consecuencias que tienes, mano, son tuyas, Me no me encanta echas. ese principio, cómo lo enseña, sí. Sí. Sí, o sea, tú eres libre de escoger la felicidad y la vida eterna o la maldad que te puede traer este mundo. Dice, Así. Él os ha concedido que discernáis el bien del mal y os ha concedido que escojáis la vida o la muerte y podéis hacer lo bueno y ser restaurados a lo que es bueno, es decir, a lo que os sea restituido lo que es bueno, o podéis hacer lo malo y hacer que lo que es malo os sea restituido. O sea, ahí nos da este como recordatorio de que no es, bueno, desde mi perspectiva, no es que Sí. Dios los está castigando y los odia, simplemente está dando consecuencias, ¿no? Y el resto del capítulo sí es un poquito como fuerte, pero también Ujú. pensé, espérate, yo hago lo mismo con mis hijos. O sea, yo veo mis hijos, cuando son más chiquitos, me acuerdo de una experiencia en particular con uno de ellos que está trepado en el sillón y se va a caer. Y estoy, te vas a caer, bájate de ahí que te vas a caer. Amor, lo bajo, te vas a caer, no te puedes subir ahí. En esas veo que se va a caer y se va a pegar con una mesa. Y lo que hice fue gritar, te vas a Enojo, caer, ¿verdad? O claro, sea, con fíjate enojo, que no fue tanto de enojo. De hecho, fue de preocupación, o de sea, te preocupación. vas Sí, a sí, sí. lastimar. Y entonces Pero me corrí. refiero a la voz sale como con enojo. Ándale, sí, 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 Ujú. sí, suena como y precisamente eso es lo que iba a decir, porque mi hijo lloró, pero no lloró necesariamente porque se cayó, porque se lastimó, por nada. Él lo que me dijo fue: "Me gritaste". Claro. Y es mi hijo el súper sensible, así que: "Me gritaste", lloraba y decía: "Mami, me gritaste, me pudiste haber dicho, no me tenías que gritar". Y pensé, pues es que
fue un grito de amor. O sea, no hay, no fue un grito de enojo, no fue un grito de no te quiero, fue un, ¿cómo te puedo explicar que te vas a lastimar? Y a veces pienso que tal vez en estas escrituras que se escuchan un poco más fuertes, escucho un Padre Celestial que les ha dicho y les ha dicho y ha mandado profetas que les hablan bonito y que les dicen del amor de Dios y de todo esto. Y aquí le dejó a Samuel venir y decir, ¿en Ya serio? diles. Me gusta esa Ya, analogía. Me gusta la sí, analogía que utilizaste. Y tiene sentido, me hace mucho sentido en la cabeza como lo presentas. sí. Sí. O sea, está tratando de ayudar a sus hermanos y a lo mejor y sí hace sonar medio estricto a Dios y medio como que, ay, pero creo que es un grito de no te caigas, te estás Oye, alejando de mí. oye, pero, a ver, y vamos a desmitificar algo también, ¿no? Porque ahorita acabas de decir una palabra de estricto, a lo mejor suena como muy estricto, pero sí, vamos a vernos con las reglas y el conocimiento humano que tenemos hasta ahorita, ¿no? Que es bien imperfecto, en el que se dice que a los hijos, para demostrarles amor, hay que mostrarles disciplina, ¿cierto? Ujú, ujú, Que hay que sí, ponerles límites, que los niños que sí, mejor, que más amados se sienten son aquellos niños que se les ponen límites. Y sí. es esta Mucho parte de amor esta y muchos exigencia. límites. Mucho amor y muchos límites, siempre demostrando el amor y el límite, amor y límite. Ujú, Oye, es el mismo principio. Aquí lo sí, que tú estás ejemplificando con toda esta analogía y de lo que estamos viendo en la escritura es eso. Sí soy ujú, exigente, sí te pongo límites, sí te digo y tengo que ser fuerte con los límites para decirte, para ujú. mostrarte mi amor, para que entiendas que realmente me preocupo por ti. Ujú. Sí, 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 ¿No? sí. Y me gusta aún eso. Me gusta que Dios es un Dios que no se rinde, que Ujú, nos va a mandar una y otra vez mensajes, y hay algunos que vamos a entender con palabras bonitas, con susurros y con, no sé, con sentimientos nada más en el corazón. Y hay algunos otros que vamos a entender cuando de plano es así, a ver, mano, entiéndele, a ¿cómo ver. quieres que te lo diga? ¿No? Bueno, Ujú, y es mi versión, mi interpretación, tratando de humanizar tal vez un poco a Dios. Pero vamos al capítulo 16 para terminar este episodio. Y quiero nada más mencionar cómo la historia de Samuel es súper cortita. Son unos cuantos nada más capítulos, al menos en el ujú, libro. Pero vemos el impacto que tuvo en tanta gente y el impacto que sigue todavía teniendo aún en nuestras vidas. Y solo pensé, ¿cómo en tan poco espacio? Porque no sabemos qué hacía antes, ni sabemos qué hizo después. Sabemos que se fue de la ciudad y él siguió predicando entre los de su pueblo, pero ya no sabemos más de qué predicó. Y pensé en el impacto que tal vez nosotros podemos tener. Y será que, no sé, a veces porque somos diferentes, pensando en Samuel, ¿no? Que no era de la misma cultura, que no se veía igual que ellos, que tal vez porque mi familia no se ve como las familias de las leonas, o como he mencionado antes, ¿no? Que tienes tatuajes, o porque eres soltero, porque ya estás muy viejito, porque eres divorciado, o porque eres- te bautizaste después de ser excomulgado, o porque yo qué sé. Tal ujú, vez pensamos, no tengo la capacidad de hacer un impacto en la vida de alguien o de ser todavía un instrumento, una herramienta útil en las manos de Dios. Y a lo mejor y no va a ser, a lo mejor porque no nos vemos en capacidad de liderazgo grande, no nos vemos como autoridades generales, podemos pensar que no tenemos la capacidad de hacer la diferencia, de, de, de ser útiles en esta obra. Sabes que solo claro. porque nuestra apariencia tal vez es cortita en esta vida, no va a tener un impacto grande. ¿Será que aún desde nuestras murallas, o sea, desde las afueras de la ciudad, o desde nuestra pequeña esquina, nuestro pequeño hogar, podemos hacer una gran diferencia, un gran impacto? No sé, y aún pensé en esas personas que tal vez nosotros, sin darnos cuenta, hemos empujado a las murallas, que no les hemos dado el permiso de, porque se ven diferentes, de venir y hacer impacto, de incluirlos, de dejarlos que se bajen de la Ujú, muralla, ¿no? ujú, Creo que hay mucho que podemos aprender de la historia de Samuel y de ponernos en sus zapatos, tanto como una persona diferente, pero también como parte de una cultura que tal vez no acepta a la gente que se ve diferente, y dar la oportunidad de que todos tengan su impacto a la manera que el Señor necesita que lo hagan. ujú. Y algo más que se me hizo también como tal vez bueno mencionar, es que fíjate cómo la gente de los nefitas no menciona mucho acerca de Nefi, al menos en estos capítulos, pero cuando ellos escucharon las palabras de Samuel y se dieron cuenta de que
tenían que cambiar, que tenía que haber arrepentimiento, ya sabían en dónde encontrar a Nefi. O sea, se fueron, lo buscaron, se bautizaron, se arrepintieron, cambiaron, ¿no? Ujú. Ellos ya tenían el evangelio, ellos ya lo conocían y supieron a dónde tenían que ir para poder arrepentirse y bautizarse. Y tal vez esto me da esperanza, porque he mencionado tantas veces ese tal vez miedo que tal vez no debería de tener, porque debo de confiar que Dios tiene la Un capacidad plan. de guiar a mis hijos a donde Él necesita que vayan, pero sí miedo de que mis hijos no vayan a amar a Dios tanto como lo amo yo y de que quieran vivir el Evangelio de la manera que a mí me gustaría que lo vivieran. Y Ujú. solo me dio esperanza esto, el saber que ya está la semilla sembrada, ellos saben dónde está su redentor. Y creo que mientras más me esfuerce yo, ahorita que tengo todavía el poder de poderles enseñar el acceso a Sí, de ellos, influenciarse en ellos y en su vida, claro, sí. claro, a lo mejor y ellos van a saber a dónde ir después de, si es que escogen no vivir el evangelio de la misma manera que lo vivo yo. Así es. Y a lo mejor, y esto también suena medio, pero algo que se me hizo extraño es que las personas que creyeron fueron a buscar a Nefi, se arrepintieron, se bautizaron. Y las personas que no creyeron se enojaron con él, le arrojaron piedras, trataron de matarlo, o sea, lo amarraron para que no pudiera seguir, o trataron de amarrar, perdón, para que no pudiera seguir predicando. Y solo me hizo pensar, ¿nosotros será que también hacemos eso de alguna manera? Cuando estamos de acuerdo, o sea, no nos enojamos, pero ¿por qué tiene que ser que lo opuesto de creer tiene que Nos ser hacen enojar, ajá, claro. ¿verdad? No es nada más, no estoy de acuerdo, me alejo, Sigo no con estoy mi vida. ¿verdad? Pero es, no estoy de acuerdo, me enojo y trato de detener a esa persona y a lo mejor hasta trato de lastimarla. Y Ujú. pensé, bueno, es que este es el instinto humano. Cuando sientes que algo te amenaza, que algo te puede lastimar, el instinto es peleas, huyes o te congelas. No es este instinto de sobrevivencia y tal vez si hay alguien que viene y predica de una manera que no me gusta o enseña cosas que no me gustan, el instinto es inmediatamente pelear y defender. Claro, porque te Y rompe el esquema, te mueve de lo que tú estás creyendo a lo mejor y dices, no, esta seguridad que yo tengo en lo que yo creo me ujú, causa una cierta seguridad y entonces vienes, lo mueves y me enojo por sí, supervivencia, ¿no? sí, 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 sí. Y una vez estaba platicando con alguien que quiero mucho y dije un comentario así de, yo pienso que tal vez Padre Celestial lo ve de esa manera. Uy, o sea, se prendió de otro nivel y luego, no, Dios nunca haría esto. Y dije, wow, fue como una amenaza al esquema que tú dices que ya Sí. tenemos creado, y aún a alguien a quien amas, puedes sentirte con la confianza de decirle no, ¿sabes? Y de gritar y Ujú. de tal vez enojarte y pelear algún punto. ¿Qué tal con ellos, con aquellos que no amamos? Bueno, o sea, con ellos Sí, con sí, esas sí, que no personas, tenemos una relación. Ajá. personas de otras religiones, personas aún Ujú. en la iglesia que enseñan la doctrina de manera diferente a la que nosotros creemos. Y solo pensé que tengo que tener cuidado de estas cosas para no caer en lo mismo. En aventar piedras y quererte Ay, amarrar. sí. Y tratarlos de amarrar para que no digan, mejor me preocupo por mí y de Sí, trabajar en mí en lugar de estar exacto. tratando de Sí, amiga, tú solo concéntrate en ti. Tú eres el problema. sí, definitivamente. Sí. Amigos, tal vez podemos terminar este capítulo solamente con el pequeño recordatorio de que estos nefitas, cuando sintieron que Samuel no estaba diciendo las cosas que les gustaban, se enojaron y empezaron a pelear y empezaron a decir, ¿y por qué? A ver si esto es cierto. ¿Por qué Dios nada más se manifiesta a los de Jerusalén? ¿Por qué no viene y nos enseña a nosotros Mm. también señales? ¿Por qué solamente va a ir entre ellos? Y se quejan de que no están teniendo señales para ellos. Amigos, creemos en un Dios que manda señales para todo el mundo, pero también Mm. manda señales individuales. Y no queremos estar aferrados a que las cosas que a otras personas les pasan, la manera en la que se les manifiesta Dios a otras personas tiene que ser la manera en la que se manifieste conmigo.
yo me voy de el final de este capítulo pensando en eso, en quiero reconocer cómo Dios se manifiesta en mi vida, dejar de estarme quejando de ver a las otras personas como amenaza, de ver otras religiones u otras maneras de pensar como algo que me puede lastimar y mejor enfocarme en mi relación con Dios. Quiero seguir la instrucción tal vez que nos está dando Samuel de este cambio de corazón, de poner a Cristo como el centro de mi plan, ¿sabes? Sí, Dios tiene un plan para el mundo, tiene un plan para todos los hombres, pero tiene un plan específico, individual para mí. Y quiero reconocerlo, quiero conocer a Dios tanto que puedo saber cuál es ese camino que tiene para mí. Y así vamos acercándonos a Cristo un paso a la vez. No te pierdas ni un solo episodio. Suscríbete y encuéntranos en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook.